Bienvenidos a un nuevo evento de la Escuela de la Lengua Española Momotombo. Les saluda Rosa Mayrena Uriarte, la directora académica de esta institución virtual nicaragüense, creada con la finalidad de transmitir el valor lingüístico y cultural hispano por medio de programas dirigidos a hablantes nativos y no nativos del español y a través de programas de formación continua dirigidos a docentes de español como lengua extranjera y docentes de lengua y literatura. En esta ocasión tendremos la conferencia titulada Resultados de investigación buscando el sentido con mi barca semantáctica en el mar argumental y los remos didácticos. Esta conferencia estará a cargo del profesor Weimar Leiva, quien es licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, donde cursa el doctorado en Educación e Intervención Social. El profesor Leiva Pérez se ha desempeñado como docente y coordinador de Lengua y Literatura en la Academia de Talentos Preuniversitarios ATAP Nicaragua en Managua. Actualmente labora como planificador, gestor y supervisor de estrategias de contenidos en la revista Índice de la Comisión Nacional de Educación en Nicaragua. También es docente de la Escuela de la Lengua Española Momotombo, ha impartido talleres de investigación documental y de redacción. Fue ponente en el foro del primer seminario centroamericano de lectura, escritura y oralidad en la universidad, interactuando en diferentes contextos, realizado en octubre de 2021. Entre sus investigaciones destacan las siguientes: análisis comparativo de los hipocorísticos en el habla comalapeña y huigalpina de 2017, vicios idiomáticos, sintácticos y semánticos en la expresión escrita de los estudiantes de séptimo G y 11º grado A del Colegio Miguel de Cervantes en el segundo semestre de 2018. Con este trabajo investigativo, el profesor optó para el título de profesor en educación media. Muchas gracias, maestro Leiva Pérez, por haber aceptado la invitación de L. Momotombo para difundir los resultados de esta investigación tan valiosa. Gracias, maestra Rosa Mayrena, por extenderme la invitación, por supuesto, para dictar esta conferencia y, por supuesto, a cada una de las personas que nos acompañan hoy. Pues para mí es un honor compartir los resultados, como ya usted mencionaba, y el arte lo indica, los resultados de mi trabajo de fin de curso monográfico, buscando sentido con mi barca semantáctica en el mar argumental y los remos didácticos. Entonces, este trabajo parte de una concepción meramente didáctica en la que pretende combinar aspectos gramaticales que tradicionalmente se habían concebido como memorización de conceptos o actividades que no contribuían al desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Entonces, si me permite compartir pantalla, maestro. Bien. Entonces, antes de iniciar como tal la conferencia, me gustaría que nuestros participantes nos comentaran, por supuesto, vamos a poner en contexto la situación. Que usted está en Facebook y supongamos que son parte de estos grupos, Bolsa de Trabajo Querétaro y Compra-Venta Paraná. Entonces ustedes repentinamente, perdón, entran a esos grupos de Facebook y lo primero que se encuentra son estas publicaciones. La primera, comentada por esta persona: busco trabajo, estoy embarazada de lunes a viernes, dice la publicación. Y la segunda es: pinto casas, no voy a domicilio. Entonces me gustaría que nuestros participantes nos compartieran cómo ellos reaccionarían ante estas publicaciones, es decir, de las reacciones que nos habilita Facebook, que son estas 6, cuál utilizarían en cada una y qué comentarios ellos escribirían para cada una de esas publicaciones. Así que me gustaría que nos compartieran esos datos, si pueden comentarios, bien pueden, así que los leo.
¿qué reacción ustedes darían para cada publicación y qué comentario emitirían, obviamente, por cada una? No, yo reaccionaría con él me divierte. ¿Cuál me divierte? Ajá, Illich, muy bien. Para ambas. No, no, para la de pintar casa. Para la de pintar casa y para la de busco trabajo. Ah, con- me entristece. Me entristece, ok, sí. Sí, yo también le daría me entristece. Irish, gracias. Otra participación. Muy buenas noches. Buenas noches. En lo personal, pues me he encontrado con este tipo de publicaciones así y muy en mi interior me río, pero omito reaccionar o hacer algún comentario al respecto. Todo por cuestión de respeto, pero en realidad creo que eh, como docente en proceso, es triste cómo, cómo no se ven estos errores así y cómo realmente pues cambian totalmente el sentido de la expresión, de lo que se quiere expresar. Entonces no emitiría ninguna reacción ni comentario al respecto. No, la verdad es que, como decía, ya he encontrado publicaciones así, pues evito mejor reaccionar o hacer algún tipo de comentario. Pero Ok. en este caso, si me lo preguntas así, pues personalmente al primero, en realidad los dos le daría me divierte porque el primero se entiende como que está embarazada de lunes a viernes, los sábados y los domingos no lo está. Y el segundo, pues que pinta casas y entonces no sé si desde su casa va a pintar la que se le solicite. Ok, gracias, Danelia. ¿Alguien más? Perdón que lo Ajá, sí, interrumpa, maestra, sí, maestro Weimar. claro que sí. Hemos recalcado en otras conferencias de L. Momotombo precisamente ese comportamiento de los hablantes, que juzgamos la ortografía, la redacción de manera silenciosa. Entonces es importante recalcar eso, que nuestra redacción, tanto como profesional, como de manera individual, como usuario cualquiera de las redes sociales, nos vende. Es una imagen que nosotros proyectamos hacia el público, hacia el mundo. Claro que sí, maestra. Ya me gustaría agregar más al respecto, despuesito que veamos los comentarios de las personas. Entonces, Acá, yo tengo una preguntita, me disculpan. ajá, claro que sí. Profe Rosa, una pregunta. Entonces, como docente o como futura docente en este caso, eh, es un error de mi parte no corregir públicamente, eh, no sé, no sé, o no evidenciar mi reacción realmente. Hola Danelia, ¿qué tal? Mucho gusto. Asaltándole un poco a la palabra al maestro Weimar, mi perspectiva es que nosotros tenemos diferentes roles y yo se lo he recalcado así cuando le enseñaba gramática, que en un momento usted es profesora, en otro momento es usuaria de las redes sociales y no siempre va a tener el rol de estar corrigiendo porque no se lo están pidiendo. Entonces, a veces uno en las redes sociales llega hasta caer mal por estar insistiendo en eso. Sí podemos hacer las correcciones, creo yo, cuando es una persona muy cercana a nuestro círculo y sabemos pues que lo que pretendemos con nosotros es que esa persona mejore, pero hay usuarios, lo sabemos muy bien, que lo toman como un ataque, entonces hay que también nosotros saber tener nuestros límites. Esa es mi visión, pues. Está bien, profe, gracias.
Gracias, Danelia, por tu pregunta y a la maestra también. Entonces, como les decía, vamos a ver ahora los comentarios de las personas que vieron las publicaciones y pues los dejaron en sus respectivos posts. Entonces acá, por ejemplo, en la primera publicación de Busco Trabajo, estoy embarazada de lunes a viernes, tiene 76 reacciones, la predominante es el me divierte, y en la segunda publicación tiene 67 reacciones y la predominante es me divierte. Para la primera publicación, Octavio comenta, y los sábados y domingos no está embarazada, le pregunta. Era lo que mencionaba Danelia, que se comprende que de esta publicación, los días que no está embarazada son sábado y domingo, o sea, fin de semana. Y en la segunda le comenta a Juli a qué dirección llevó la casa. Creo que en la segunda hay un sentido de ironía, sarcasmo, diría yo, porque lo está haciendo como adrede la persona que lo publica, porque altera la lógica que nosotros obviamente tenemos al respecto de alguien que se dedica a la actividad de pintar casas. Ya sabemos que el referente que tenemos de eso es precisamente que tiene que acudir al lugar para poder realizar la actividad que es pintar las casas. Entonces dice, no voy a domicilio. Ahí ya hay una ruptura en el significado de la estructura oracional. Y en la primera publicación nosotros encontramos un problema de orden, el orden de las funciones de los grupos sintácticos, vamos a llamarle. Entonces, busco trabajo, estoy embarazada de lunes a viernes. Si nosotros invertimos un poco el orden de los grupos sintácticos y colocamos de lunes a viernes al inicio, de lunes a viernes, busco trabajo, estoy embarazada. O sea, aparte de que hay un problema de estructuración sintáctica, es decir, de orden de las palabras en la oración, encontramos también un problema de ortografía, que es la ausencia de los signos de puntuación correspondientes. En este caso podría ser una coma y un punto al final del enunciado. Entonces, sí, nosotros, cualquiera de los usuarios de Facebook, al ver y leer estas publicaciones, reaccionaríamos con un me divierte y obviamente, pues, en mi caso, omitiría dar un comentario al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí es donde se abría el debate de Danelia respecto a las preguntas de nosotros como especialistas en el área. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a escritos, y no solamente de estudiantes, sino de en redes sociales, e incluso en correos electrónicos o en investigaciones científicas, entonces surge este problema, que muchas veces se altera ese orden de sintáctico y el orden, de significación. Entonces, si nos vamos a la parte pedagógica de mediación educativa, nosotros tenemos que ser muy críticos al momento de enfrentarnos con este tipo de escrito, porque no le vamos a decir al estudiante como nicaragüense, vos hipote, ¿qué es lo que estás escribiendo aquí? No te entiendo. O mira clase de cosa la que estás escribiendo por ser eufemista, obviamente. Entonces, constantemente vamos a leer estos escritos en cualquier contexto, les decía, en comentarios de YouTube, de TikTok, de Twitter o de cualquier red social, y obviamente en las comunicaciones que requieren de mayor dominio en cuanto a la aplicación de normas textuales. Entonces veamos. Más adelante voy a ampliar un poco sobre estos elementos y como objetivo de la conferencia establezco describir los resultados de la validación de una secuencia didáctica sobre las funciones sintácticas y semánticas para la composición de ensayos argumentativos con unidad de sentido. Es preciso recalcar que como tal la investigación o el trabajo de fin
de curso tuvo como objetivo validar la secuencia didáctica que ahí se menciona, pero en este caso me voy a dedicar a presentar sucintamente los resultados de este trabajo investigativo. Entonces, algunas de las circunstancias que incidieron en la realización del trabajo, por supuesto, están las premisas incluidas en la malla curricular del MINET. Entonces, si nosotros estamos interesados en desarrollar cualquier investigación con un enfoque didáctico, queremos innovar o combinar algunos elementos que nosotros consideramos importantes en función del aprendizaje de los estudiantes, por supuesto. Entonces, vamos a considerar aquellos elementos que están establecidos ya dentro de un plan curricular. Entonces, tenemos que revisar esos planes curriculares, ver el tratamiento que se les da, las competencias, los indicadores, las actividades sugeridas, el modo de evaluación respecto a esos contenidos, las competencias transversales, todos aquellos elementos que me permitan a mí poder unificar para crear una estrategia que sea realmente funcional e innovadora. Entonces, en este caso, tuve que acceder a esos documentos de la malla curricular nacional que entró en vigencia este nuevo modelo por competencia desde el año 2019, en el segundo semestre para ser exacto. Entonces, en esta malla curricular estuve realizando esa indagación sobre el tratamiento de los contenidos gramaticales y me encontré que hay una desvinculación de los aspectos semánticos, de los sintácticos y de estos dos con la redacción, una redacción meramente funcional. Es decir, que vaya a hacer, el estudiante pueda aplicarla para situaciones que se le presentan en su vida diaria. Entonces, la primera premisa consiste en que los estudiantes de los grados décimo y undécimo deben adaptar e integrar las observaciones que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Entonces, cuando dice teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente, nos estamos refiriendo a la tipología textual. Y es que en décimo y undécimo grado incide mucho lo que son los niveles de complejidad del conocimiento. Ya en esta etapa el estudiante ya conoce bien sobre la estructuración de las oraciones, qué es una oración, ya se ha enfrentado a textos descriptivos, expositivos, eh, científicos, informativos, etcétera. Entonces, en esta etapa ya el estudiante va a combinar esas estrategias que ha adquirido a lo largo de su proceso académico en los años anteriores y, como lo dice acá, debe integrar toda esa experiencia, todo ese conocimiento en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Y qué mejor que una tipología textual como la argumentativa que permite exteriorizar y defender un punto de vista respecto a una temática. Entonces, esa es la premisa que plantea el MINET, muy importante, sobre todo para los especialistas que desconocen de estos elementos que de alguna u otra forma impiden pues el desarrollo de nuestra práctica. La segunda premisa consiste en que los educandos de grado décimo deben utilizar con propiedad estructuras oracionales simples y complejas en la redacción de textos argumentativos. Entonces, si ustedes se fijan acá, dice utilizar con propiedad estructuras oracionales simples y complejas en la redacción de textos argumentativos. Si nosotros vamos a hacer una revisión de un texto argumentativo adecuado, coherente, cohesionado, bien estructurado en términos generales, vamos a observar una particularidad en las estructuras que ya no van a ser simples, van a ser subordinadas, sobre todo las adjetivas y las adverbiales. Entonces ya ese tipo de estructura obviamente cumple una función, como acá lo dice, compleja, que es ampliar más información, complejizar el asunto
pero que obviamente en esta premisa no se dice explícitamente. Lo que se infiere es que esa estructura oracional va a estar sintácticamente y semánticamente aceptable. Es decir, que el estudiante no solamente se va a encargar de escribir una oración subordinada o una estructura simple, sino también asegurarse de que las palabras, los grupos sintácticos están ubicados según la función que les corresponde y que esa estructura oracional, sea simple o compleja, va a estar de acuerdo a la lógica y de acuerdo a los referentes que nosotros hemos concebido. Es decir, la estructura temática, la parte semántica. Bien, entonces a partir de este estudio documental surgen aspectos opuestos que datan o explicitan la situación del tratamiento de los contenidos gramaticales y de expresión escrita a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en diversas investigaciones, incluso que yo he realizado y que otros investigadores también han detectado esta variable que es la priorización de la obtención del texto como tal y que se omite este proceso de composición del texto? Es decir, los profesores mandan a redactar a los estudiantes de una y sin realizar ninguna actividad que le permita interiorizar ese proceso de redacción, apropiarse de estrategias y por supuesto desarrollar sus habilidades cognitivas, actitudinales, entre otras. Por otra parte, se ha detectado que la enseñanza de la gramática se omite o se imparte desde una concepción meramente tradicional. Es decir, si nosotros, al menos creo que lo que estamos acá y somos de Nicaragua, no sé si hay algunos que no sean de Nicaragua, pero hemos sido testigos de que en secundaria y en primaria el tratamiento de la gramática era meramente identificar las categorías gramaticales, eh, separar el sujeto de predicado, ver la función que tenían los complementos o modificadores de cada grupo nominal, del grupo nominal sujeto, del grupo verbal predicado, y listo. Y si dominaba eso, era el crack de lengua y literatura y hasta te mandaban a las olimpiadas a competir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso, si nosotros nos ponemos a reflexionar, no contribuye al desarrollo de nuestras capacidades de comprensión lectora y mucho menos de escritura. Entonces, en este sentido, en este sentido, lo que se requiere o lo que se requirió en ese momento fue, obviamente, presentar un plan de acción opuesto, totalmente diferente a lo que actualmente se trabaja con estos contenidos de gramática o de expresión escrita. Entonces, los estudiantes, ¿qué es lo que piensan cuando nosotros le impartimos un contenido sobre gramática? Ay, lo mismo de siempre, ya viene el análisis sintáctico. Y lo peor es que solamente análisis sintáctico, la parte semántica se omite. Y es muy importante, sobre todo porque de ahí parte la comprensión escrita y por consiguiente la expresión escrita. ¿Sé por qué? Porque si un estudiante no comprende la tematización del discurso, no comprende la lógica de ese escrito, de una conferencia o cualquier tipología textual, entonces no va a poder exteriorizar esa parte que ha comprendido mediante un escrito. Entonces, esa disociación que hay entre la gramática y las macrohabilidades como la comprensión, la comprensión lectora o la comprensión auditiva o la expresión escrita, no va a desarrollarse estas macrohabilidades. Entonces, los estudiantes admiten que la escritura únicamente sirve para aprobar la asignatura. Los estudiantes están acostumbrados a escribir sin un fin en específico y por supuesto
es una práctica que los dista de las necesidades que demanda la sociedad actual, es decir, redactar un ensayo, un informe, una carta, entre otros aspectos. Entonces, de todos estos elementos, de todos estos aspectos que datan el tratamiento de los recursos gramaticales y de expresión escrita, surge la pregunta o el problema que se pretendió responder en el trabajo, y es qué funcionalidad o cuál sería la funcionalidad de la aplicación de una secuencia didáctica sobre las funciones sintácticas y semánticas para la composición de textos argumentativos con unidad de sentido. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver la unidad de sentido acá? Entonces, cuando nosotros, ustedes saben que como, perdón, el texto argumentativo parte de un punto de vista macro, es decir, una tesis que tiene que ser defendida, un punto de vista personal que tiene que ser defendido. Entonces, y como objetivo persuadir a nuestros lectores, lo que se prima es que esas proposiciones, esas premisas y esas conclusiones estén expresadas de la mejor manera. Y cuando me refiero a la mejor manera es que tiene que haber una interconexión y una vinculación del sentido entre las mismas ideas del párrafo, entre la idea como tal, es decir, entre la oración, entre las ideas del párrafo, perdón, y entre los mismos párrafos, para lograr esa coherencia macro que nosotros conocemos, que acá se explicita como unidad de sentido. Entonces los estudiantes tienden a alterar esta propiedad textual y lo que hacen es desvincular el contenido y escribir ideas que no se relacionan con la tesis ni con el tema central, con el tema delimitado, y que no amplían la información. Entonces, y que tampoco utilizan una terminología apropiada de acuerdo con el texto que están escribiendo. Entonces, todo esto impide que se logre la unidad de sentido. Y algunas consideraciones también que justificaron el estudio, como ya les mencionaba, la mayoría de los docentes tienden a presentar estos contenidos gramaticales de una manera que no contribuyen con las competencias que se están solicitando en la malla curricular, o que se debería apropiar los estudiantes de las estrategias. Entonces hay una ausencia de compromiso por parte de los docentes. ¿Por qué? Porque como docente del siglo XXI debo estar al tanto de los cambios, y sobre todo si estoy dentro del sistema, debo estar al tanto de los cambios que se están haciendo, cambios curriculares, y ver esas nuevas propuestas para poder trabajar en pro de la mejora del desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿hay una poca formación para la enseñanza de la gramática y la redacción basada en procesos de comunicación? Sí, sí la hay. Entonces, ¿por qué lo que le interesaba anteriormente para los que fuimos formados en planes curriculares de gramática o de lingüística? Si hacemos un recuento de nuestra formación, y este punto podría ser polémico porque tendería a desvirtuar todo ese proceso didáctico de los docentes de educación superior, pero en realidad no. La, la situación actual develada en los resultados nos indica que carecemos de una formación para la enseñanza de estos dos elementos. ¿Por qué? Porque la gramática se estudió de una manera prescriptiva, o sea, nos enseñaron todo lo que se plantea según la RAE, lo que son los tipos de oraciones, la estructura, la función de las palabras, etcétera. Pero eso, al menos en un 90% desde mi experiencia, está bastante disociado de lo que eran las demás habilidades, como lo es la redacción y la expresión, perdón, y la comprensión oral y escrita. Entonces, eso también incide en nuestra competencia, nuestro nivel de competencias como docente, porque lo que hacemos es desvincular estos dos elementos y dárselo al estudiante a que siga sin rumbo.
Entonces, los otros elementos que justifican el estudio se relacionan directamente con la utilidad práctica o metodológica y teórica de la investigación. Y es que el trabajo concibió a la gramática o el dominio de esta y todos los conocimientos sobre la lengua como aspectos esenciales para aprender a escribir, ya contraponiendo a los demás elementos que he venido explicitando hasta el momento. También hay una necesidad de comprender el proceso de composición de texto, en contraposición a la didáctica de producto que se ha venido trabajando. Y es importante que tengamos en cuenta también cuando nosotros vayamos a realizar proyectos de escritura, nuestra visión como docentes y en el planteamiento de la acción educativa. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que no hemos desarrollado nuestra competencia en comprensión o escritura, entonces, ¿qué nos corresponde? Interiorizar más esos procesos, indagarnos más sobre las estrategias que podemos utilizar primeramente para aprender yo mismo y luego para compartirlas con los demás, porque esa es nuestra labor. Y de alguna u otra forma, con el proyecto se pretendió incentivar a los especialistas de lengua y literatura una nueva visión de enseñanza de estos dos aspectos que ya no se conciban como elementos disociados. Y por supuesto, también se aspira a una elaboración de situaciones de comunicación real que posibiliten la trascendencia de las percepciones de los estudiantes y el establecimiento de un diálogo creativo que permita confrontar ideas y compartir vivencias y experiencias. Esto por la naturaleza de la investigación, que es un proyecto didáctico. Entonces, la idea de estos proyectos es involucrar directamente al estudiante, trabajar en pro de su aprendizaje y no únicamente basarnos en los contenidos científicos o directamente en las competencias o en el dominio teórico y procedimental de ellos, sino también trabajar la parte actitudinal, crear espacios de debate, de confrontaciones, de reflexión, por supuesto, y todos estos elementos van a crear resultados óptimos. Bien, entonces acá, si ya hemos enfrentado con, hemos estado a cargo de algún grupo, entonces siempre hay como estudiantes bastante optimistas que 2 horas antes redactan el ensayo, o incluso hay algunos que lo llegan a realizar en la escuela 5 minutos antes. Entonces, su pensamiento muy optimista dice: obtendremos 100 en el ensayo. Súper felices ellos. Y acá podemos percibir al profesor leyendo los ensayos. Entonces, esta es nuestra reacción cuando, número uno, nos encontramos escritos como los de las publicaciones, con ese problema de sintaxis y de semántica y de ortografía también, por supuesto. Entonces, nuestra relación es como la que mencionaba acá el profesor eh, Ronnie. Dice que sería una reacción así, tipo de un signo de interrogación de cierre. Nos quedamos así, como, ¿qué está pasando acá? Pero en realidad, más allá de esa reacción, lo que debemos hacer, perdón, es preocuparnos por esa situación y trabajar en pro de aminorar esos problemas de los estudiantes y de facilitarles todos aquellos recursos que puedan, de los que puedan apropiarse. Y esto se traslada a un contexto que como profesionales ya estamos, y profesionales en formación, por supuesto, estamos esperando, y es el laboral. Entonces, ¿qué pasa en el mundo laboral? Acá este meme sale y dice: oiga, pero yo tengo título de maestría. Le contesta acá el señor: es mi culpa que no sepas redactar. Entonces acá sí ya estamos viendo esa parte también funcional del valor de la escritura, el valor convencional, social de la escritura, de nuestro nivel de comprensión y nuestro nivel de redacción, que independientemente de tu nivel académico, imagínense, después de una entrevista te solicitan redactar un ensayo.
Entonces no sabes que un ensayo con 3 maestrías, 10 posgrados y otros cursos de Excel, de Word, etcétera. Pero en ese momento lo que hace es googlearlo, ¿no? Entonces, ¿qué es un ensayo y cómo se redacta? Imagínense, entonces hay que reflexionar también sobre ese elemento referido a nuestras competencias, porque si bien, aunque no pertenezcamos al área de lengua y literatura, pero son competencias que deben trabajarse de manera transversal en todo el proceso de formación y que a lo largo, por supuesto, vamos a ir perfeccionando esas habilidades. Bien, entonces los docentes debemos de asegurarnos de que los estudiantes realmente necesitan, al igual que nosotros llegamos a ese nivel de dominio, de redacción, de comprensión, ellos también necesitan adquirir todas esas pautas para enfrentarse a lo que les espera. Bien, entonces algunos aspectos o referentes conceptuales que se consideraron o que sustentaron el trabajo están relacionados con la competencia comunicativa, la comprensión lectora en el proceso de comunicación escrita, la expresión escrita como tal, la didáctica de la gramática, la expresión escrita, el texto argumentativo y las funciones sintácticas y semánticas. Entonces, si nosotros partimos del primer elemento, entonces obviamente está relacionado con lo que indica la malla curricular del MINET. Se trabaja por un enfoque por competencias y la que premia es la comunicativa, que es la englobadora. Dentro de esta nosotros encontramos la competencia textual, pragmática, sociolingüística, etcétera. Entonces, por supuesto, cada uno de estos elementos contribuyó tanto en la realización del trabajo, de los instrumentos de investigación, del diseño de los materiales didácticos y por supuesto de la secuencia didáctica, y que se relacionaron también con el tipo de investigación. Ya vamos a ver la importancia de estos elementos, de estos 6 aspectos clave, tanto para la realización de la investigación como para la formación del docente. Bien, respecto a la parte que otorga validez epistemológica al trabajo, es decir, nuestro diseño de investigación metodológico, nuestro marco metodológico, se indica que el paradigma es sociocrítico por cuanto se pretende intervenir para un cambio social, en este caso educativo, en el que se pretende aminorar mediante un plan de acción las dificultades de los estudiantes en su expresión escrita. Obviamente proponiendo recursos gramaticales funcionales, y la investigación se rigió por un enfoque cualitativo, precisamente por la manipulación de los datos. Fueron extraídos de experiencias vitales como entrevistas, guías de observación, registros documentales de los mismos estudiantes, entre otros elementos. Y el tipo de investigación, por supuesto, de acuerdo al contexto y la naturaleza del trabajo, es una investigación acción educativa, se desarrolla en un escenario escolar, y se pretende mediar o se pretendió mediar mediante una secuencia didáctica para contribuir al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. En este caso, cuando es acción educativa, es el mismo docente el que está a cargo del trabajo, de la investigación a la vez, y de mediar en ese proceso de aprendizaje. Respecto a nuestra población y muestra, se resalta que los estudiantes tomados como población fueron los discentes de 10º grado B del Instituto Rigoberto López Pérez, 34 estudiantes en total, 20 mujeres y 14 varones. Y ustedes dirán por qué ese grupo y por qué ese grupo de 10º y por qué el centro educativo. Se realizó una investigación bibliográfica documental respecto
a los estudios de campo, o no de campo, sino a los centros escolares en los que se había aplicado diagnosis para detectar las dificultades de los estudiantes en la expresión escrita, y por supuesto este instituto fue el que más, en el que más investigaciones se han realizado. Entonces se partió de la premisa que se necesitaba de estudios que también que también le permitieran aportar a la calidad de aprendizaje de sus estudiantes. Y qué mejor que en este nivel donde ya los estudiantes tienen una madurez ya emocional y cognitiva mucho más apropiada para desarrollar ensayos argumentativos, y por supuesto considerando los niveles de complejidad como ya les mencionaba al inicio de la presentación. Entonces esta cantidad de estudiantes no se tomó como tal para el estudio investigativo. Entonces se recurrió a un muestreo por conveniencia con 20 estudiantes, 12 mujeres y 10 hombres. Esta cantidad se seleccionó a partir de criterios como asistencia, responsabilidad, puntualidad, interés por el proyecto. Entonces, porque si nosotros reflexionamos sobre aquellos estudiantes que no llegaban a clase, entonces no podemos considerarlos como muestra, porque los insumos de investigación o los resultados no iban a tener la misma validez. Entonces, de ahí esta cantidad y la selección de los estudiantes. Las preguntas que orientaron el trabajo fueron 3, están relacionadas con nuestros objetivos específicos, pero de manera específica interesó, antes de intervenir con la secuencia didáctica, interesó saber qué dificultades presentaron los estudiantes en el dominio teórico y procedimental sobre las funciones sintácticas y semánticas y la composición de los ensayos argumentativos. Posteriormente fue necesario determinar o describir qué avances presentaron los estudiantes en el dominio teórico procedimental sobre las funciones sintácticas y semánticas para la composición de textos argumentativos con unidad de sentido. Y finalmente, explicar cuál fue la funcionalidad de la estrategia didáctica para el mejoramiento de la composición de ensayos argumentativos con unidad de sentido. Bien, entonces estas preguntas nos permitieron diseñar instrumentos de investigación relacionados también con los momentos de la secuencia. Las fases de la secuencia están relacionadas también con los momentos de aplicación de los instrumentos utilizados. Entonces, el primer momento está referido a la diagnosis de dificultades. Estas dificultades, como la pregunta lo realizaba, son teóricas y procedimentales, es decir, aplicadas, respecto a la manera en que los estudiantes conocen sobre las funciones sintácticas y semánticas y sobre el ensayo argumentativo. Entonces se aplicó una prueba diagnóstica, se realizaron entrevistas, la primera a la docente de planta que estaba a cargo de ese grupo antes de que yo lo tomara. ¿Para qué? Para conocer el estilo metodológico, si ella conocía el estilo de aprendizaje de sus estudiantes, y que si había una correlación entre esos dos elementos, estilo de aprendizaje versus estilo de enseñanza. Se utilizó también un diario de campo en este primer momento para conocer las actitudes de los estudiantes durante la contestación de la prueba diagnóstica, cómo ellos reaccionaban ante las actividades que se les sugerían en la contestación del cuestionario, en la redacción del ensayo, si ellos tenían alguna duda, qué actitud presentaban, si consultaban, si no consultaban, si utilizaban celular, etcétera. Todos esos elementos que enriquecerían el estudio, y también una guía de observación que iba en pro de qué tan dispuestos estaban los estudiantes, si estaban realizando las actividades
de alcance, es decir, los indicadores de ese día o de esa sesión. Y cada uno de estos momentos, obviamente, o de la utilización de estos instrumentos se rigió por la metodología de triangulación, la metodología en la que hay un cruce y comparación de los resultados de investigación. ¿Para qué? Para llegar a el meollo de esta situación de las dificultades, porque no únicamente consistió en describir cuáles eran sus dificultades, sino en saber por qué esas dificultades, es decir, el proceso fue aún mayor, porque generalmente lo que se hace en los estudios es determinar o describir directamente las dificultades. En este caso, no, en este caso se realizó una comparación entre el estilo de enseñanza de los docentes, es decir, el tratamiento de los contenidos gramaticales, según los docentes de ese centro, según la docente de ese centro en ese caso, y por supuesto del grupo como tal. Y el segundo momento ya refiere a la intervención. Ya aplicada la secuencia, se consideraron o se retomaron se retomó información de los trabajos de los estudiantes, desde la prueba diagnóstica, desde los trabajos de familiarización con los aspectos gramaticales que estaban siendo estudiados, hasta el ensayo final. Todos esos trabajos se iban archivando en un portafolio en el que los estudiantes tenían que describir la actividad que le había parecido, los recursos que había utilizado el profesor y que por supuesto ellos valoraran esa actividad. Entonces esto aún enriqueció más el trabajo porque permitía documentar la calidad de las actividades, recordando que es una investigación-acción y que lo que se pretendía era validar una secuencia didáctica. Entonces se pretendía determinar la calidad de las actividades, y esas actividades habían contribuido al desarrollo de su aprendizaje. Entonces también se realizó cuestionario de entrevista. ¿Para qué? Para conocer si los estudiantes habían asimilado los aspectos teóricos y si habían también apropiado, si se habían apropiado los aspectos prácticos. También el diario de campo y la observación como parte de técnicas de observación, técnicas que registran la actitud de los docentes, las actividades, entre otros elementos. Y el último momento, que refiere a la efectividad de la estrategia, en este caso se requirió ya hacerla al final de la secuencia con un grupo de estudiantes de la muestra, obviamente. Entonces se le aplicó este cuestionario para determinar si ellos concebían o no si la estrategia le había sido funcional y útil para su aprendizaje, qué experiencia habían tenido, si se habían cumplido sus expectativas. También se utilizaron sus trabajos, obviamente, para constatar la efectividad y, por supuesto, registros del diario de campo. Y ahora sí, a la parte medular de esta ponencia, que corresponde al proyecto didáctico. Entonces, el proyecto didáctico, que es el título de la conferencia, buscando el sentido con mi abarca semantáctica en el mar argumental, es una secuencia de metáforas que al final constituye una alegoría, ¿no? Por la complejidad. Entonces, si nosotros asociamos directamente eh, partículas del título con las fases de la secuencia, vamos a encontrar, ¿no? La lógica. Buscando el sentido, se refiere obviamente a dos elementos. El primero es la reflexión del estudiante respecto a su nivel de expresión escrita, su nivel de dominio, tanto conceptual como procedimental. También aplica para lo que se pretende lograr con la estrategia didáctica en el ensayo argumentativo, que es la unidad de sentido. Con mi barca semantáctica, ¿por qué? Porque son los recursos que le van a permitir encontrar o desarrollar su aprendizaje. Entonces, esa barca semantáctica son los recursos que en la secuencia se proponen, es decir, la sintaxis y la semántica, que tradicionalmente, como les decía, se había disociado de la expresión escrita.
que acá tiene 8 sesiones, y diagnóstico y motivación 5 sesiones. Y el armar argumental obviamente hace referencia a la tipología textual, que en este caso es un ensayo argumentativo. Entonces se pretende que esta combinación de elementos, y nuevamente recalco, se logre desarrollar a la medida de lo posible el aprendizaje, los conocimientos y actitudes, por supuesto, de los estudiantes en su comprensión y expresión escrita. Entonces, esta fase, diagnóstico y motivación, la primera estuvo dirigida meramente a las palabras, los términos lo indican, a determinar cuáles eran sus dificultades. En primera instancia se les presentó el proyecto a los estudiantes, se realizaron dinámicas de iniciación para que ellos reflexionaran, al igual que hicimos al inicio, se les presentaron así publicaciones, videos, que le permitían a los estudiantes reflexionar sobre sus dificultades también y el alcance de la investigación o del proyecto didáctico. Posteriormente se aplicó la prueba diagnóstica. Eh, una vez aplicada la prueba diagnóstica, se procedió al conocimiento y a la explicitación de los presaberes, a la relación de los presaberes con las teorías que se les facilitaba. Pero ustedes dirán, ¿qué importancia tienen acá los elementos teóricos? Sí, me está hablando de un proyecto que está innovando, que dice que no hay que retomar los aspectos conceptuales, porque no le van a contribuir al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, de acuerdo con los expertos, el aprendizaje por esquemas te lo dice Piaget, Ausubel, y la misma experiencia, la misma competencia como docente te indica que la secuencialidad del aprendizaje parte de los conocimientos conceptuales. Si no sabes qué es una oración, ni cómo estructurarla sintáctica y semánticamente, entonces vamos a tener serios problemas al momento de, obviamente, expresarlo de forma oral o escrita, expresar nuestras ideas de forma oral o escrita, e incluso comprenderlas. Entonces, fue necesario proporcionarle estas teorías a los estudiantes en función de la tipología textual que se estaba o que se iba a estudiar, y por supuesto aplicable en diferentes situaciones. Se realizaron trabajos individuales, trabajos cooperativos para hacer una contrastación de los presaberes, es decir, de las preguntas, de las respuestas que se encontraban en la diagnosis con el nuevo conocimiento. Y esta contrastación de elementos, por supuesto que enriqueció esta fase. ¿Por qué? Porque los estudiantes ya se dieron cuenta de que habían serios problemas respecto a ese dominio y cómo incidía, por supuesto, las actividades, un conjunto de acciones didácticas que por tiempo me limito a exponerlas. Entonces, una vez terminada esta fase de conocimiento, de reflexión, de las dificultades, se procedió al desarrollo de los contenidos como tal. Entonces, no eran desarrollos de clases tradicionales, obviamente, entendiendo el enfoque del estudio. Estos aspectos, sintaxis y semántica, se estudiaron a partir de diversas situaciones, como videos, trabajo, incluso ensayos de los mismos estudiantes, estudios de casos, discusiones, confrontaciones, discusiones en pareja, actividades lúdicas, por supuesto, recordando que cuando nosotros estamos ejecutando un proyecto con un enfoque didáctico, el aspecto actitudinal va a ser esencial en todo el proceso. No puedes dejar en ningún momento que la sesión se caiga por esos factores, porque el estudiante de este siglo está interesado en aprender divirtiéndose. Esa es la realidad. Si nosotros no integramos estos elementos en nuestras sesiones, entonces van a caer. Entonces, por experiencia se los digo, y en este caso fue necesario combinar todos esos elementos lúdicos, cognitivos,
para que el estudiante encontrara esa funcionalidad de los elementos sintácticos y semánticos. Primero, para comprender los textos. Cómo la sintaxis y la semántica te va a permitir desarrollar aquellos procesos cognitivos para procesos léxicos, procesos semánticos, procesos sintácticos, que te van a permitir primero comprender cómo se estructura un ensayo argumentativo, te va a permitir distinguir cuál es una tesis, qué es un punto de vista, cómo estructurar un punto de vista, cómo fundamentar esos puntos de vista y cómo, por supuesto, corroborar esas premisas desarrolladas en una conclusión. Entonces, fue necesario partir de estos elementos, a partir de la estrategia metodológica de modelados, como les decía yo, estudios de casos, videos, entre otros elementos, y combinarlos con distintas plataformas o redes sociales. La última fase de la secuencia estuvo enmarcada u orientada al proceso de composición del texto argumentativo. Bien, el estudiante ya en la fase anterior se apropió de los elementos teóricos respecto a sintaxis y semántica, a qué es un texto argumentativo, analizar modelos o textos o ensayos argumentativos, a identificar tesis, completar cuadros sinópticos, realizar diversos esquemas, contraargumentar respecto a diferentes posturas. Entonces ya lo que interesa en esta fase es que el estudiante inicie a redactar su texto, pero no lo va a realizar ya estructurando párrafos, no, el mismo proceso de composición te lo dice, vas a iniciar con la planificación. Entonces en esta fase de planificación lo que corresponde desde la selección del tema hasta la realización de bosquejo. Obviamente se requirió en toda esta fase que el estudiante aplicara los aspectos sintácticos y semánticos desde la delimitación del tema. Y ustedes van a enterarse de la importancia que tienen las preposiciones para contextualizar y delimitar temas. De igual forma, la ubicación de los términos adecuados de un determinante con un indeterminante, en caso de los artículos, del uso adecuado de sustantivos abstractos versus concretos, todos esos elementos que anteriormente nosotros concebíamos como que qué está pasando acá, ya aquí cobran sentido cuando nosotros estamos redactando, planificando nuestro escrito. Entonces, posterior a la planificación, cuando ya nosotros tenemos redactada nuestra tesis, nuestro tema limitado, nuestro objetivo, ya estamos claros de quién va a ser nuestro destinatario, ya tenemos una tentativa, es decir, un bosquejo de ideas sobre las ideas que se van a, valga la redundancia, a expresar en nuestro escrito. Entonces, ya podemos pasar a la siguiente fase, que es la textualización. Entonces, por supuesto, en cada una de las sesiones iba siendo necesario proporcionarles los materiales adecuados al estudiante, perdón, facilitarles modelos. Y obviamente en esta parte es muy importante resaltarle a los estudiantes que es un modelo, no es una camisa de fuerza que porque mi objetivo dice concientizar, va a ser mi objetivo concientizar, no. Eso va a depender del tipo de tema, del destinatario y del enfoque que le queramos dar al escrito. De ahí yo le señalaba la percepción que el maestro tiene de sí mismo. O sea, si yo no estoy claro de esos elementos, entonces, ouch, al estudiante esa inyección le va a afectar. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los modelos que le proporcionamos, por supuesto, no darle un modelo para texto expositivo si es argumentativo o viceversa. O al momento que estamos realizando el análisis de ensayo, mucho cuidado con los términos que se utilizan, si son adecuados para su nivel, entre otros aspectos. Entonces, estos momentos de análisis textuales también se deben hacer durante la textualización, ver otros modelos de ensayo, cómo escriben otros autores, qué estructura sintáctica y semántica ellos utilizan, si es lineal, es decir, si es una estructura canónica, sujeto, verbo, predicado, o si es una estructura envolvente, donde se puede transponer la información que está adicional al inicio, o puedes jugar con la frase, sobre todo cuando es un texto argumentativo.
Pero en este caso a los estudiantes se les solicitó redactar mediante estructuras lineales porque están empezando obviamente a familiarizarse con este tipo de texto y pues las estructuras envolventes eran de mayor complejidad, de mayor ejercicio. Entonces, considerando esos elementos, los estudiantes se apropiaron de estas estrategias, del análisis de otros modelos, de pautas de evaluación, por supuesto, esto tiene que ser muy importante y es elemento clave, las listas de cotejo, las rúbricas, las guías de autoevaluación, la revisión entre pares, muy importante. ¿Para qué? Para que el estudiante logre identificar en aquellos elementos en los que está fallando y que por supuesto debe mejorar. Y por supuesto la fase que no se aplicó en la instancia final, sino que fue recurrente, y eso ya lo sabemos como especialistas y como docentes, es de la revisión. La revisión tiene que ser constante y autodirigida. El estudiante tiene que aprender a autoevaluarse. Y también nosotros debemos enseñarle esa tarea, esa actividad de autoevaluarse al estudiante, porque le decís, bien, aquí te traigo esta lista de cotejo, no sabe ni siquiera qué es una lista de cotejo, entonces partir desde ahí también, crear esos espacios para que el estudiante pueda conocer desde el instrumento de evaluación, desde el material didáctico, cuál es la intención de ese material para que le favorezca obviamente a su aprendizaje. Entonces, en este caso, las guías de orientación, las listas de cotejo fueron esenciales para revisar su escrito. Y se requirió de 3 microprocesos, que fue diagnosticar, eh, revisar por qué estaban incurriendo en esa dificultad mediante una guía de preguntas orientadoras, y al final también limpiar esa unidad de lengua, porque no bastaba con identificar, ok, estoy fallando. Entonces le damos una nota al estudiante en ese momento, pero ¿qué pasa con ese proceso? El estudiante únicamente se queda con esa falla. No, hay que darle la oportunidad de que mejore, porque de eso se trata. Sobre todo cuando estamos desarrollando contenidos de escritura que requieren de procesos en los que el estudiante debe reflexionar, debe mejorar y debe pulir esas habilidades. Entonces, fueron 12 sesiones largas, algunas de 75 minutos, algunas de 45, en esta fase del proceso de composición, que al final se terminó con un festival ensayístico que debido al contexto de la pandemia, obviamente no se desarrollaron toda la agenda que se tenía predeterminada. Algunas actividades como la exposición de pintura, la poesía o la defensa de sus ensayos, la ponencia de sus ensayos, se realizó de forma virtual, pero fue muy enriquecedor muy enriquecedora la experiencia porque les permitió a los estudiantes no solamente valorar, reflexionar sobre todo su proceso de aprendizaje, sobre ese, esa evolución que tuvieron, sino ver la utilidad práctica también de cómo el ensayo argumentativo te permite desarrollar otras habilidades como son la pintura, la poesía, la expresión oral y por supuesto la expresión escrita. Bien, ahora respecto a los resultados generales, exponiéndolos sucintamente, se detectaron desconocimientos teóricos tanto de las funciones en estudios como del ensayo argumentativo. Más del 80% de los estudiantes no conocían qué eran funciones sintácticas, ni semánticas, ni cuáles eran, menos aún que era un ensayo argumentativo, ni cómo era su estructura, o no conocían las fases de composición escrita. En cuanto a la estructura interna o la coherencia interna, se detectó falla en la estructura de enunciado oracionales simple y complejo, y en la estructura temática y propiedades eventivas de la oración. Entonces, acá, para mayor amplitud, les voy a compartir el enlace donde pueden ustedes encontrar detalladamente, porque son más de 200 páginas
del trabajo, entonces pueden contar detalladamente aquellos elementos de orden sintáctico y temático en los que los estudiantes incurrieron para redactar su escrito. Y por supuesto, las fallas que se encontraron en la planificación, como selección y delimitación inadecuada de temas, ausencia de elaboración de un bosquejo, no había tesis, no había objetivos, no había puntos de vista y por supuesto todo esto se iba a evidenciar en la textualización, que fue el ensayo que ellos entregaron, donde incluían párrafos frases, es decir, una oración en la que ellos concebían como párrafo, mal estructurada, no revisaron su ensayo, menos aún lo corrigieron. Entonces se trató a partir de estos elementos, como mencionaba, pasar, y aquí están algunas de las evidencias, por ejemplo, de las apreciaciones que ellos emitían respecto a que una oración, ellos lo asociaban con narración, con frase, ellos no conocían qué eran las funciones sintácticas, entre otros aspectos. Y acá, por ejemplo, me gustaría resaltar que en la diagnosis de dificultades ellos mismos realizaron este análisis de los mismos escritos que ellos entregaron en la prueba diagnóstica. Entonces, obviamente se priorizaba que no fueran los estudiantes o el estudiante que realizaba el análisis del texto no fuera el mismo que lo escribió, obviamente. Entonces, ¿para qué? Para crear espacios de reflexión y que el estudiante pudiera detectar cuáles eran aquellas fallas en las que estaba incurriendo. Y acá, por ejemplo, el estudiante dice que no se usan correctamente los complementos, incluso habla de ideas completas. Y acá es donde reside la parte funcional de la teoría, porque si ustedes se fijan acá, dice, después de una oración, después hay una oración de coordinación, pero no está completa porque primero escribe y la violencia sexual y después escribe un punto. Entonces, estos fueron todos esos elementos teóricos en función de el aprendizaje. Si ustedes se fijan, ellos están aplicando comprensión lectora. Están analizando un texto que ellos mismos escribieron. Entonces, acá en cuanto esto fue respecto a la parte interna, es decir, la parte de estructuración temática y sintáctica de las oraciones, y acá se evidencia el desconocimiento que los estudiantes tienen respecto a el ensayo argumentativo. También al realizar un análisis de ensayos y pueden apreciar en este texto, por ejemplo, que no se delimita el tema, que no hay coherencia, que un párrafo frase, incluso es sugerente que acá ellos hayan dicho el autor no realizó los pasos de cada fase de la composición, dice, y que ellos ya a partir de este elemento de la contrastación de las pruebas diagnósticas con la teoría, ellos digan, no es un ensayo argumentativo, no hay tesis, no hay puntos de vista, tampoco hay citas ni párrafos suficientes, etc. Entonces, si ustedes se fijan, todo ese proceso de reflexión, de explicitación de situaciones de comunicación real, obviamente le permite juzgar al estudiante y apropiarse de esas estrategias. En la segunda fase, respecto a los avances, se determinaron dominio teórico sobre las funciones sintácticas y semánticas, comprensión lectora, como ustedes pudieron ver, y también expuse que se realizaron análisis de textos de modelos de ensayo argumentativo. También se detectó un dominio teórico sobre el ensayo argumentativo y un avance en el uso de las funciones sintácticas y semánticas en todo el proceso, desde la planificación hasta la revisión. Ok, acá por ejemplo se aprecian algunas expresiones o aseveraciones del dominio que reflejan el dominio conceptual de los estudiantes. Ellos ya tienen nociones de qué una función sintáctica, para qué sirven, de qué es un ensayo, cuál es la utilidad del ensayo, cuáles son las fases de composición. Y se puede observar que sí se apropiaron de la teoría porque no es una respuesta literal la que ellos emiten, se basan en ejemplos, se basan en paráfrasis y eso denota que hubo sí una asimilación conceptual. Acá, por ejemplo, en cuanto a la parte procedimental,
precisamente de la planificación, ustedes pueden ver la estructura de enunciados oracionales en los que corresponden, por supuesto, la delimitación adecuada del tema y, por supuesto, la estructuración y jerarquización de las ideas, desde el apartado introductorio hasta el conclusivo. Entonces aquí el 80% de los estudiantes logró un nivel excelente, el 10% un nivel muy bueno y el 5%, perdón, el 15% un nivel muy bueno y el 5% un nivel bueno. Bien, acá en cuanto a la textualización, ustedes pueden apreciar en cuanto a la superestructura, que si la cumple. Cuando me refiero a superestructuras, introducción, cuerpo argumentativo y conclusión, se les solicitó planificar. Si ustedes se fijan acá, en el desarrollo ellos planificaron, y esto también hay que tener muy en cuenta cuando realicemos esta actividad con nuestros estudiantes, que la cantidad que nosotros estamos planificando, esa cantidad se debe también incluir en los párrafos, en el número de párrafos. Si nosotros planificamos para 2 párrafos, para 2 puntos, esos son 2 párrafos, a excepción del que requiera pues más extensión, que requiere mayor desarrollo de la idea, pero esto se debe evitar cuando estamos iniciando proyectos con estudiantes, porque apenas se están familiarizando. Entonces, se les sugiere desarrollar la idea o el punto de vista en un párrafo. Entonces, acá se pueden observar el uso de las funciones sintácticas, de estructuraciones lineales y envolventes, de marcadores de transición para distinguir la superestructura, de uso de citas textuales, de paráfrasis, de datos, por ejemplo, de estrategias retóricas en la introducción, y todos esos elementos que se evidencian en estos ensayos que les estoy mostrando, por supuesto, se ocasionaron por los modelos que se les facilitaron a los estudiantes, repito, por el análisis de otros textos, por el nivel de exigencia, y eso es muy importante porque algunos estudiantes en el diario de campo incluso explicitaron que se sentían ya como que no podían continuar en el proceso, pero que gracias al acompañamiento del docente y por supuesto de otras personas que contribuyeron en el desarrollo del proyecto, que también fueron mediadores de alguna manera. Entonces, gracias a todos esos recursos, toda esa combinación de las actividades lúdicas, por supuesto, les permitieron terminar con el proceso y desarrollar, que era lo más importante, sus habilidades escriturales. Bien, entonces, esos fueron los avances y, por supuesto, todo a partir de esos elementos, de esos avances, nosotros constatamos la efectividad de la estrategia. Se detectó que el 80% de los estudiantes logró un aprendizaje avanzado y el 20% un aprendizaje satisfactorio. Y esto es muy importante considerarlo porque cuando validemos secuencia o plan de acciones educativo, basarnos en los criterios de valoración del aprendizaje del currículo nacional. Y en nuestro caso, pues ya sabemos que son aprendizajes avanzados, satisfactorios, elemental para secundaria y primaria. Entonces, en este caso, como los estudiantes cumplieron la mayoría de los indicadores planteados en la secuencia, entonces se consideró, perdón, ubicarlo en un nivel avanzado y satisfactorio porque cumplió con la mayoría de los indicadores. Entonces, ¿en qué consistieron las mejoras de los estudiantes? En la integración de los constituyentes inmediatos en estructuras oracionales simples y complejas, en la precisión en el uso de las categorías gramaticales en los sintagmas nominal y verbal, así como el posicionamiento correcto de esta. Estamos hablando de la parte sintáctica. Ahora, referente a la parte semántica, el uso de vocabulario adecuado, selección pertinente de argumentos según el verbo seleccionado. Y acá quiero resaltar un aspecto que había pasado por desapercibido a lo largo de la ponencia, que es muy importante, la parte semántica. Cómo tratar las funciones semánticas, porque son elementos que en la formación docente, al menos desde mi experiencia, no se estudian. Entonces, estos elementos tenemos que realizarlos de manera independiente y ser muy minuciosos cómo se los vamos a proporcionar a los estudiantes. Yo lo relacioné con la parte química, la parte de valencia,
que ellos inmediatamente, ¿qué es una valencia? Bueno, lo que son las valencias verbales. Entonces ellos relacionaron valencia de química con elementos y efectivamente de eso se trata, son los elementos que exige el verbo, pero elementos a partir del significado del verbo. Si yo digo el, el gato está, por poner un ejemplo, el gato está cantando música, perdón, está cantando silenciosamente. Entonces estamos atribuyendo ahí el núcleo, está cantando a un sustantivo o a un objeto que no corresponde con el significado o con la valencia eh, del verbo. Entonces, eso también se priorizó en el desarrollo de la secuencia. También en otro de los avances correspondió a la relación de las ideas con el tema delimitado. Por supuesto, era el sentido, perdón, era el punto central, el núcleo central, lograr la unidad de sentido del texto. Entonces, había que constatar la relación entre tema, tesis y puntos de vista y fundamentación. Y todo ello se iba a develar en la conclusión. También se logró la estructura formal de los párrafos, presencia de mecanismos de cohesión y el uso de vocabulario adecuado que pues denota adecuación. También la actividad y pautas de evaluación contribuyeron a la reflexión de los estudiantes sobre sus avances en la redacción. Bien mencioné que los materiales de aprendizaje que les permitían evaluarse, autoevaluarse y coevaluarse, pues obviamente contribuyeron a la mejora de sus habilidades. Y en este aspecto también conviene señalar que el bosquejo fue un recurso clave para que los estudiantes lograran ubicar sus ideas, redactarlas, estructurarlas mejor para que al momento de que estructuraran párrafos, pues obviamente se comprendieran, pudieran enlazarlos fácilmente, utilizar los marcadores pertinentes, entre otros aspectos. Y como estamos trabajando con un proceso de redacción, entonces obviamente se tiene que resaltar la funcionalidad de este proceso que consiste en un desarrollo de pensamiento reflexivo de las capacidades y habilidades y destrezas para expresar las ideas con precisión, claridad y confianza. Y bueno, a modo de conclusión, eh, se ha podido evidenciar en los resultados, en el tratamiento de estos aspectos gramaticales, que las funciones sintácticas y semánticas, no solo la utilización de esas funciones, no solo permite a los estudiantes conseguir un texto adecuado, coherente, cohesionado, sino además favorecer el desarrollo de su capacidad jerárquica y argumentativa. Entonces ya lo mencionaba en la efectividad de la estrategia, que estas consecuciones, estos logros, surgieron porque durante todo el proceso de aprendizaje hubo una participación por parte de los estudiantes. Y quiero destacar también que de parte de algunos padres de familia, y esto porque por el nivel de exigencia del proyecto didáctico, porque algunos padres incluso se mostraron sorprendidos de por qué su estudiante estaba eh, dedicándole tiempo a sus tareas cuando anteriormente no lo hacía, o cuando estaba en horas de la noche, pues completando sus asignaciones, pues y eso realmente les motivaba también porque es lo que se quiere y lo que se pretende con proyectos que tienen un alcance meramente basado en el aprendizaje del estudiante. Combinar todos los entes, todos los participantes educativos, incluyendo los padres, directores, docentes, asesores, para que se incluyan y se logre pues el resultado de un plan de acción educativa. Entonces, sin más que agregar, doy por concluida mi conferencia. Espero que de alguna manera haya contribuido también al desarrollo de nuestras capacidades, nuestras competencias docentes, y agradecerle nuevamente, maestra Rosa, por su invitación, por su disposición, y a cada uno de las personas que se conectaron hoy
y espero que nos volvamos a ver pues pronto en otra conferencia. Muchas gracias, maestro Weimar Leiva, por haber aceptado esta invitación de la Escuela de la Lengua Española Momotombo para compartir con nuestros asistentes virtuales estos resultados de esta investigación que van a permitir dar la pauta para otras investigaciones y continuar, como usted decía, fortaleciendo esas competencias comunicativas en nuestros estudiantes. Y en este sentido, me gustaría invitar a los profesores de lengua y literatura para que estén pendientes de nuestros próximos eventos y los talleres que vamos a dictar en la Escuela de la Lengua Española Momotombo. Vamos a tener este taller dirigido a docentes de lengua y literatura. Este taller se titula Taller didáctico, las categorías gramaticales del español. Es un taller virtual con cupo limitado, por lo cual pues les pedimos que estén pendientes de la convocatoria para que puedan inscribirse. Muchas gracias, maestro Weimar. Reiteramos el agradecimiento a los participantes que mostraron este interés en esta ponencia tan magistral de su investigación, pues que ha sido una investigación muy completa, muy productiva y sobre todo pues que contribuye a la didáctica de la lengua y literatura en Nicaragua, que tanto lo necesita. Y sin más, pues me despido deseándoles un próspero 2022, que esté lleno de salud y sobre todo muchos éxitos personales y profesionales.